Amén, hermanos. Amén. Gracias al Señor por esta oportunidad. Nos da mucha alegría poder estar con los hermanos, nuestros hermanos de Valencia, de Barcelona. Gracias al Señor por la comunión. Gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de estar juntos. Amén. Entonces, el Señor esta semana viene a hablarnos de algo que ha estado apuntando los últimos temas, las últimas palabras que el Señor ha estado hablando en estas últimas semanas. Todo va apuntando hacia un libro, ¿no? ¿Ve? Entonces, el tema de esta semana es desvendando la llave para abrir el libro de Hebreos. Oh Señor Jesús, para abrir este libro hay que tener una llave. Amén. No sé si alguno de ustedes alguna vez habrá estudiado el libro de Hebreos, se habrá puesto en la tarea. Yo personalmente en la lectura, ¿no? Algunas veces he leído también el libro de Hebreos y la verdad es que es un libro muy difícil de procesar, ¿no? Que tiene un contenido muy rico. El hermano que estaba dando el mensaje, ¿no? Hablaba que es un libro que tiene muchas cosas, ¿no? Tiene un contenido muy superior, ¿no? Como cantábamos hoy, como hablábamos hoy, no lo podemos entender en nuestra dimensión, en nuestra mente humana, física, ¿cierto? Que solo entiende las cosas de este mundo. Entonces, por eso queremos invitar a los hermanos a que en esta mañana sean transportados con nosotros al cielo. Amén. No vamos a permanecer en esta esfera, no vamos a permanecer en nuestra mente. Le queremos pedir a los hermanos que si están haciendo algo, si están de pronto haciendo otra cosa, que puedan prestar la mayor atención posible a este mensaje, ¿no? El contenido de este mensaje va a ser de otra dimensión. Amén. Entonces, para poder entender, para poder estar percibidos de lo que el Señor quiere hablar, tenemos que estar en esa otra dimensión. Amén. Entonces, alguien que me diga ahí cuál es esa otra dimensión, Señor Jesús. Amén. Oh, Señor. Esa otra dimensión es el Espíritu. Señor Jesús, en el Espíritu nosotros entramos a otra dimensión. Entonces, para esta mañana nosotros escuchar este mensaje, lo que los hermanos también van a compartir. Vamos a estar en el Espíritu, no deje que Satanás lo saque de esta esfera, no deje que las distracciones, cualquier cosa lo saque de este disfrute que podemos tener en el día de hoy. Amén. Entonces, volviendo para el libro de Hebreos, haciendo como una contextualización de lo que es el libro de Hebreos, ¿cierto? El libro de Hebreos nos presenta un plano microeconómico de Dios, ¿no? La semana pasada vimos la diferencia entre el plan macroeconómico y microeconómico del Señor, ¿cierto? Que el plan microeconómico, ¿no? Lo que nos presenta Hebreos es a donde nosotros estamos destinados a ir, ¿cierto? Que también es presentado en los capítulos 14 al 17 de Juan, que nosotros vimos, ¿no? Y el Señor ha estado hablando mediante los hermanos, que nuestro destino es ser insertados, es ser adheridos a la gloria de Dios. Oh Señor Jesús, ahí ese es nuestro destino. Tal vez nosotros no entendemos mucho con eso. ¿Por qué? Porque lo tratamos de entender con nuestra mente. Entonces, por eso volvemos a recalcar, necesitamos estar en el Espíritu. En el Espíritu, nosotros no necesitamos nada más que no sea Dios. Dios es lo único que necesitamos, ¿cierto? En nuestro espíritu, no necesitamos cosas del mundo, no necesitamos otras cosas que no provengan de Dios. Los hermanos también, ¿cierto? Los hermanos también vienen del Señor. Entonces, en el espíritu nosotros dependemos totalmente de Dios. Y por eso es que en el espíritu no hay lugar para tristezas, para peleas, para enemistades. Todos esos sentimientos que nosotros a veces sentimos y a veces nos cansamos también porque no entendemos, ¿cierto? Todo eso se puede ir si nosotros estamos en el Espíritu. Oh Señor Jesús, amén. Entonces, los hermanos hablando, ¿cierto? Sobre la epístola a los hebreos, sobre la carta a los hebreos,
hubo un hombre, ¿no? Que habló que esta carta muestra la superioridad, ¿no? Y si por ejemplo usted busca, mira algunas Biblias también que tienen como un pequeño resumen antes de leer el libro. Hablan sobre que Hebreos habla sobre la superioridad de Jesús, de Cristo, sobre Moisés, sobre el sacerdocio que había en Levítico, ¿no? A los ángeles también. Muestra que Cristo es superior a todo esto. Y entonces nosotros, ¿cierto? No nos podemos quedar solo en el saber. Oh Señor Jesús, no, la palabra de Dios no se puede quedar solo en la mente. Entonces, el libro de Hebreos va mucho más allá y es lo que los hermanos nos van a querer compartir en esta mañana. Por eso recalcamos, vamos a estar en el Espíritu, vamos a estar prestando mucha atención porque el Señor quiere hablarnos algo muy importante hoy. Amén. Entonces, más allá, ¿no? Yo creo que aquí todos los hermanos saben que Cristo es superior a todo, ¿no? Cristo es superior a todas las cosas y que Dios lo estableció como el centro de todo. Si usted cree esto, diga ahí amén. Abra su micrófono y diga amén. 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 Aleluya, aleluya, porque Cristo es superior a todo. Amén. Entonces, ahora lo que nosotros vamos a ver, lo que el Señor nos quiere hablar es cómo esto lo podemos aplicar a nuestra realidad, cómo esto puede pasar a ser un vivir en nosotros, ¿cierto? Nosotros muchas veces nos dejamos abrumar, nos dejamos agobiar por muchas cosas. ¿Por qué? Porque Cristo en nuestra realidad no es superior a todas las cosas. Entonces, una cosa es saberlo, una cosa, ¿no? Todos los hermanos dijeron amén, pero por eso preste atención porque esta mañana vamos a hablar sobre cómo aplicar esto en nuestra realidad. Cómo Cristo puede ser superior en todas las cosas, en toda mi vida, en mi realidad. Oh Señor Jesús. Amén. Entonces, la epístola la carta a los hebreos realmente es un libro maravilloso. No conocemos todavía, ¿no? Quién fue el autor. Los hermanos hablaban que hay algunos que dicen que fue Pablo, que tiene como si fuera algunas palabras de Pablo, ¿no? Pero también hay otros, ¿no? Que dicen que el griego original no concordaba mucho con cómo lo escribía Pablo. Entonces, hasta ahora, el misterio de quién es el autor de Hebreos es es un misterio. Y hoy no estamos para debatir esto, ¿no? No estamos para hablar esto sobre conocimiento. Hoy vamos a pasar a la realidad. Amén. Solo sabemos que este autor fue alguien que Dios lo usó maravillosamente para mostrarnos estas verdades. Amén. Entonces, en el libro de Hebreos vemos muchas verdades, vemos muchas revelaciones. Por ejemplo, Melquisedec, un tema, ¿no? Que ha sido hasta de polémica en medio del cristiano. Hay gente hay hermanos, hay personas que por no recibir esto en el espíritu cambian la verdad. ¿Por qué? Porque estas visiones tienen tanto contenido celestial, tanto contenido de otra dimensión, que si no lo entendemos que si no lo leemos en el espíritu, entonces no vamos a poder entender lo que Dios quiere transmitirnos. Amén. Entonces no vamos a comprender con la mente, no vamos a comprender con esta mente que solo entiende lo físico, lo material, lo de este mundo, sino que vamos a entender con nuestro espíritu. Amén. Vamos a estar en el espíritu y yo lo invito a que usted y yo hoy seamos transportados para el cielo. Oh Señor Jesús, vamos a estar en una esfera celestial para disfrutar de esta palabra. Amén. Entonces vamos a disfrutar de lo que el Señor tiene para hablarnos en esta mañana. Amén. Aleluya. Jesús es nuestro Señor. Para no, ahora sí. Aleluya. Yo voy a compartir una porción del día martes, cuyo el tema es Dios habita en la dimensión de la eternidad. Como compartió Juan, este tema es un tema muy profundo. Y si no estamos en el Espíritu, difícilmente vamos a comprender lo que Dios quiere hablarnos o lo que Dios quiere revelarnos en esta mañana. Amén. Oh Señor Jesús. Aleluya. Entonces, hermanos, en esta semana 8 es una introducción para lo que vendrá en el próximo tomo del alimento diario. Y esta llave para comprender el libro de Hebreos, el hermano Pedro nos mostró que está en el libro de Juan.
Juan capítulo 14, 15, 16 e 17. Aí mostra quando Jesus revelou a seus discípulos, sus próximos, sus seguidores próximos a ele, lo que tinha em seu coração e o plano del Padre, que era levar a todos eles junto ao Padre, não? Que Jesus iba a preparar uma casa para eles allí, em la glória. Oh, Senhor Jesus. E depois nós outros pudimos ver também nessa semana que esta revelação é muito difícil de poder compreender com a mente cartesiana, ou seja, com a mente humana. ¿Por quê? Porque é algo totalmente espiritual. Como dijo Juan, é algo de outra esfera, de outra dimensão. Então, para nós, quando começamos a ler Hebreus, ler sobre a eternidade, parece uma loucura, verdade? Parece uma coisa que, pero como assim? E todo está todo vinculado, a obra do Senhor alcançou a los que estavam no Antigo Testamento e agora los do Novo Testamento, como é onde Deus habita, os cielos, se hace uma confusão. ¿Por quê? Porque necessitamos estar com nossa mente puesta no Espírito. Oh, Senhor Jesus! Por isso, no dia martes, nos mostrou a importância de compreender que Deus é eterno. O primeiro passo para compreender todo esse plano é saber que Deus, Ele é a eternidade. Amém. Ele é Deus eterno. E para poder também compreender onde estamos nós outros, como podemos ser parte desse plano, é saber que em ti e em mim há o Espírito eterno. Aleluia! Podes dizer isso? Em mim é o Espírito eterno. Amém. Então, queria invitar os irmãos a abrir vossas Bíblias em Gênesis 2, 7. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Que esta clara e celestial visão governe sempre em nosso coração. Aleluia. Gênesis 2, 7. Diz assim: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces Dios sopló el aliento de vida en el hombre. O sea, su naturaleza, lo que era de Dios, pasó a habitar dentro del hombre. Acorda que Deus é eterno. Então, esta eternidade vindo para dentro de nós. Que coisa maravilhosa, não? Aleluia. Agora vamos abrir em Job 33, 4. Job, capítulo 33, versículo 4. Oh, Senhor Jesus, amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. El Espírito de Deus me hizo. Amém. E Ele soplou del Onipotente me deu vida. E el soplo del Onipotente me deu vida. El soplo del Deus eterno me deu vida. Então, aqui, irmãos, podemos compreender onde entramos nós neste plano maravilhoso. Porque nós somos o único ser del universo que tem a natureza de Deus, a eternidade em nosso interior. Isso não é maravilhoso? Hoje eu estou muito feliz, porque em mim há a eternidade de meu Padre Celestial. Oh, Senhor Jesus, irmãos, esta é nossa esperança. Necessitamos estar muito gozosos nele, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Pero não acaba aqui. Depois, para que este plano seja completo, vemos quando Deus eterno, onde estava a relação perfeita del Padre com o Hijo Jesus, aí Deus Padre enviou a seu Hijo a la tierra. E este Hijo já não era solamente el Hijo unigênito, pero ele viveu como um homem 33 anos e meio, passou todo o que eu e tu passamos, foi obediente hasta la muerte de cruz.
y en tu lugar y en mi lugar, Él murió en la cruz, dando su vida por nuestros pecados. Pero también Él se tornó el Espíritu que da vida. Él no se quedó en la muerte, pero el Padre, cuando aprobó toda su vida terrenal, le ascendió a los cielos, le dando un cuerpo de gloria, y Él resucitó y fue para el trono del Padre. Él volvió. Entonces Él salió de la eternidad, de la relación perfecta del celestial, donde estaba con Dios, vino a la tierra, vivió 33 años y medio, murió, resucitó y volvió. Pero ahora, hermanos, Él no volvió solo como el Hijo unigénito, sino que volvió como el Hijo primogénito. Amén. Oh, Señor Jesús. Y ahora tenemos una esperanza. ¿Por qué? Porque Él está como un hombre. Aleluya. Hay un hombre en la gloria. ¿Puedes decir eso? Hay un hombre en la gloria. Amén. Oh, Señor Jesús. Y este hombre, Él se tornó el Espíritu que da vida. Y hoy Él puede ayudarnos a vivir, tener un vivir perfecto en la tierra. Nosotros somos imperfectos, tenemos fallos y errores, pero con la vida de Jesucristo, este hombre de la gloria, que se tornó el Espíritu vivificante, Él puede ayudarnos, ¿no? Aleluya. Entonces, hermanos, más una vez reforzando, que todo este plan de la eternidad, el plan macro y el plan microeconómico, solo podemos comprender en la dimensión de la fe. Y la dimensión de la fe solo podemos ter acceso por meio do Espírito. Quando invocamos, oh Senhor Jesus, parece um plano, uma coisa extraordinária, compreender, conhecer, e parece um pouco difícil, hermanos. É muito simples. Basta invocar o nome do Senhor para ter acesso à la fé e la dimensão celestial. ¿Te acuerdan cuando Pablo dijo, poned la mirada en las cosas celestiales? La mira, ¿no? En las cosas celestiales. Esto es muy simple. Cuando invocas, oh Señor Jesús, yo paso a otra dimensión. Entonces, aleluya, que aún en el decorrer de este mensaje, tú puedes invocar, estar en otra dimensión para que el plan de Dios haga parte de tu vida. Aleluya. Amén, aleluya. Señor Jesús, amén. Este libro de Hebreos realmente un libro maravilloso. Es un libro celestial. Como bien decían los hermanos, hoy solo vamos a ver una visión general de lo que trata el libro de Hebreos. En el próximo alimento diario que ya ha llegado, aleluya, ya tenemos con nosotros. Tenemos que dar gracias a Dios. Las 4 primeras semanas justamente sigue desarrollando el libro de Hebreos, que ya vamos a comenzar mañana, el lunes. Maravilla, yo estoy ansioso por ver qué más el Señor nos va a traer acerca de este libro de Hebreos. Entonces, el hermano Juan decía que muchos trataron de interpretar, de mostrarnos más acerca de lo que trataba este libro, ¿no? Y muchos hermanos en el pasado llegaron a lo máximo a decir que el libro de Hebreo habla de la superioridad de Cristo, ¿no? Cristo superior a todo, a los ángeles, al sacerdocio terreno, a todas las cosas, ¿no? Eso no hay duda, Cristo es superior, ¿no? Eso nosotros entendemos. Pero no solamente eso habla el libro de Hebreos. El libro de Hebreos habla también de que Dios tiene un plan para con nosotros, amén, tiene una invitación especial. Hoy, hermano, hermana, hoy Dios quiere hacerte una invitación especial a ti. Amén. Hoy Dios abre todo su corazón y te dice, ven al lugar donde yo estoy. Amén. Ven aquí a la gloria, ven a mí, aquí a la eternidad, ven aquí a los cielos. El cristianismo por por miles de años, ¿no? Ellos tienen esta expectativa de un día entrar en los cielos, pero ellos, hasta ahora la comprensión es que los cielos están allá arriba de las nubes, ¿no?
mucho más allá de la estratosfera, ¿no? Pero en realidad los cielos no están muy lejos de nosotros, ¿no? Por eso vamos a ver cómo el libro de Hebreo nos abre maravillosamente esto, ¿no? Dios es eterno, Dios es celestial, Dios es espíritu. Y Él quiere que todos nosotros estemos en el espíritu con Él. Entonces, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo lograr esto, no? Entonces, bien decía Mauricio, cómo Dios de su eternidad salió, abandonó la eternidad en la forma del Hijo, ¿no? Y se encarnó, entró en el tiempo. Ustedes no saben, hermano, qué sufrimiento es esto. Entrar en una limitación así, ser limitado por el tiempo, por el espacio. Un Dios eterno, ¿no? Que podía estar en cualquier lugar, omnipotente, omnipresente, omnisciente, ¿no? Poder estar en cualquier lugar. Sin embargo, él estaba limitado a andar en aquella región, ¿no? De Oriente Medio, de Judea, Jerusalén, Samaria, andar en aquella región. Y no podía desplazarse, ¿no? Como él toda su existencia lo hizo, ¿no? Entonces, él se limitó, entró en el tiempo. Es algo muy difícil para nuestra mente terrenal comprender esto, ¿no? Señor Jesús. Entonces, nuestra mente natural es muy limitada, ¿no? Puede comprender esto que está ahora en imagen, ¿no? Comprender una línea recta, ¿no? Sí, una línea del tiempo con un inicio, con un proceso en el medio, con un final, con una dirección, ¿no? Entonces ahí está una línea del tiempo plana, lo que nosotros podemos entender. Un día hubo una eternidad, que se llama eternidad pasada, ¿no? Pero en el tiempo también hubo una fecha de la fundación del mundo, después hay también un episodio donde Cristo, este Dios, se encarnó en la persona de Jesús, ¿no? Entonces, en esta línea plana nosotros podemos entender un episodio tras otro, ¿no? Primero esto, segundo esto, tercero esto, y después lo que sucederá, ¿no? Pero si nosotros veíamos esta línea, comienza con la eternidad y termina con la eternidad. Ahora, si nosotros unimos los extremos, esto se hace un círculo, ¿no? Así, una esfera, un círculo. En este círculo ya el tiempo desaparece, porque aunque ahí esté en el punto A la eternidad, en el punto B la fundación del mundo, en el punto D la crucifixión, ¿no? Pero no sabemos qué es primero y qué es segundo, ¿no? No sabemos qué está antes y qué está después, porque en la eternidad desaparece la correlación de tiempo, ¿no? Lo primero, lo segundo. En realidad en la eternidad no hay tiempo, no existe el tiempo, ¿no? Dios es así, Dios es eterno. Por eso que Él puede entrar en la historia en cualquier parte, ¿no? Puede entrar allá antes de la fundación del mundo, puede estar en la crucifixión, ¿no? Sí, en Apocalipsis, primero, Hebreos 9:14, en Hebreos capítulo 9, versículo 14, dice que la sangre de Cristo, el versículo 14 dice, ¿cuánto más? No, ese es Hechos, ese Hebreos 9:14 mejor. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Está hablando que Cristo, estando aquí en la tierra, Él se ofreció a Dios en el Espíritu Eterno. ¿Qué significa esto, no? Que todo lo que Jesús hizo y logró aquí en la tierra, sus años de servicio, sus años de humanidad, Él presentó a Dios por el Espíritu Eterno. ¿Cuándo fue eso? El día que Él resucitó y ascendió a los cielos, ¿no? Él fue a otra dimensión, llevó nuestra humanidad. Él fue el primero que llevó la humanidad a los cielos, a esta dimensión, ¿no? Y fue aceptado por el Padre. Qué maravilla, ¿no? Y la prueba de esto está en Apocalipsis, capítulo 13,
versículo 8. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8. Donde habla una cosa ahí que es difícil de entender, de interpretar, ¿no? Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces a eso nos referimos, que Dios nos quiere llevar a entender las cosas espirituales, ¿no? Para entender las cosas espirituales tenemos que entrar en la esfera, en la dimensión donde Dios está, en la eternidad. Si nosotros pensamos como hombres naturales, ¿cuándo fue inmolado el Señor Jesús? Porque este Cordero es Él, ¿no? Entonces nosotros entendemos que Él fue inmolado más o menos en el año 30 de esta era. Pero acá dice desde el principio, desde antes quizás de la fundación del mundo. Entonces, eso es mucho, miles de años antes para nuestra mente, ¿no? Pero si nosotros estamos en esa eternidad, la que estuvimos hablando, esto no tiene principio ni fin, no tiene un antes ni un después. O sea, Dios nos llevó a esa eternidad. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, para entender esto, el alimento diario nos trae la imagen del arca, ¿no? El arca que Dios mandó a hacer en el Antiguo Testamento, ¿no? Para que el pueblo de Israel entendiera, representa a Dios. Dios está en ese arca, ¿no? Ese arca estaba en el lugar santísimo, ¿se acuerdan? En el tabernáculo, ¿no? Entonces ese arca, el hombre natural no podía tocar, no podía ni siquiera aproximarse a ese arca, ¿no? Ahí está. Entonces, para ser trasladado, Dios dispuso que en los laterales, ¿no? Se hagan 4 argollas que están ahí representadas, ¿no? 4 argollas. Esas argollas eran de oro, que significa la naturaleza divina, ¿no? La naturaleza de Dios, y en los cuales eran insertadas 2 varas. Esas varas eran de madera de acacia, que habla de la naturaleza humana, de la más elevada. Y aún esa madera era revestida de oro, que era la naturaleza divina, ¿no? Eso tiene mucho significado, ¿no? Jesucristo pudo entrar con su naturaleza humana en los cielos, porque esa naturaleza humana fue elevada, fue lo más elevado, ¿no? Llevó una naturaleza humana elevada, revestida del Espíritu de Dios. Entonces es como meter esa vara en la argolla, ¿no? Cuando se metía la vara en la argolla era la naturaleza humana entrando en la divinidad, entrando en la naturaleza de Dios. Es una tipología, ¿no? Pero ahora nosotros podemos entender por qué. Porque el libro de Hebreo nos fue revelado. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere llevarnos a la gloria. ¿Cómo vamos a entrar a Él siendo tan imperfectos hoy, ¿no? Entonces necesitamos vivir a Cristo, como bien decían los hermanos, ¿no? Eso está en el Espíritu. Dios colocó en nosotros un anticipo, un antegozo de eso, una muestra, ¿eh? Él no necesitaba hacerlo, pero lo hizo. Él colocó una muestra, una garantía de eso que está en nuestro espíritu, ¿no? Aleluya. Entonces, si ustedes me acompañan en el libro de Eclesiastés capítulo 3, ahí está hablando la sabiduría de este hombre que escribe Eclesiastés, que era el rey Salomón, el hombre más sabio que existió en la tierra. Él está hablando de todo lo que hizo Dios para con el hombre, ¿eh? Y en el versículo 11 dice, todo lo hizo hermoso a su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ahí está puesto el versículo, ¿no? Entonces fíjense en este versículo. Dios puso eternidad en el corazón. Corazón está compuesto por nuestra alma más la parte principal de nuestro espíritu, que es la conciencia. Entonces Dios puso la eternidad en nuestra conciencia, en nuestro espíritu, sin que alcance el hombre a entender. El entendimiento está en la parte de la mente, del alma, ¿verdad? Entonces ahí está el verdadero trabajo
que hoy Dios está haciendo en nuestras personas, en nuestra alma. Dios quiere llevar nuestra alma al Espíritu. Eso es tremendo, ¿no? Y en el tiempo, eso es una cosa que para nosotros va a suceder en el futuro. O sea que estamos limitados aún, ¿no? En este tiempo, ¿no? Pero Dios quiere librarnos de esta limitación, sacarnos de esta limitación. O sea, hermanos, si aún nosotros colocamos nuestra mente en nuestras cosas naturales, en las cosas terrenales, ¿no? Entonces necesitaríamos la experiencia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue liberado de Egipto. Ellos estaban cautivos, esclavos ahí. Fueron liberados de ahí para poder entrar en la buena tierra que tipifica Cristo, ¿no? Eso es toda una tipología de lo que hoy Dios, es una figura de lo que hoy Dios quiere para nosotros. Quiere sacarnos de esto natural y llevarnos a lo espiritual, prepararnos, trabajar en nosotros. Ahora el pueblo de Israel salió de ahí y tuvo que pasar 40 años en el desierto. Y toda esa vieja cultura, esa vieja generación tuvo que morir. Tuvo que morir, ¿por qué? Porque ellos ya estaban aculturados, ¿no? Estaban acostumbrados a la cultura de Egipto. Ellos se tornaron un pueblo murmurador, quejoso, incrédulo, porque no conocían a Dios. Entonces eso no puede pasar hoy con nosotros, ¿no? Ya tuvimos esa experiencia, vimos. Si nosotros tomamos ese camino de poner nuestra mente en nosotros, enfocar en nuestro yo, andar por nuestras cosas, entonces vamos a caer en el desierto. Vamos a necesitar muchos años de vagar en el desierto, ¿no? Hasta que la vieja cultura, la vieja generación muera. Hoy Cristo hizo todo eso por nosotros. Él fue a la cruz y se sacrificó a sí mismo. Ofreció su sangre por nosotros, ¿no? En el Antiguo Testamento Dios había permitido que los judíos ofrezcan animales, pero esos animales jamás podían quitar el pecado del hombre, ¿no? Hasta que vino la realidad, vino Cristo como la realidad de todo. Entonces Cristo se ofreció a sí mismo, derramó su sangre. Amén. Él llevó ese sacrificio a Dios y mostró, yo he muerto por cada uno de los que hoy estamos aquí. Oh, y Dios aceptó. Qué maravilla, ¿no? Entonces, él, que antes era el Hijo unigénito de Dios, ahora, después de ese sacrificio, se tornó en el primero de muchos. Por eso la Biblia dice primogénito. Oh, qué maravilla. Él es el primer hombre que está en los cielos, sentado a la diestra de Dios en la eternidad. Y él ahora está trabajando en nosotros para llevarnos con él. A los ojos de Dios eso ya está hecho, ¿no? O sea, hay un grupo de personas transformadas que va a reinar con el Señor, que está con el Señor. A los ojos de Dios ya es un hecho consumado. Ahora a nosotros nos queda trabajar eso en nuestras vidas porque estamos todavía limitados en este tiempo. Entonces, hermanos, dejemos de colocar nuestra mente en las cosas terrenales. Dejemos de quejarnos por cada cosa que nos sucede, ¿no? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? ¿Qué el trabajo? ¿Qué la lluvia? ¿Qué el frío? ¿Qué el calor? Señor Jesús, ¿qué la crisis? Todo eso fue la experiencia del pueblo de Israel. Quejoso, murmurador, echar la culpa al otro, ¿no? Nunca él es el culpable de nada, ¿no? Señor Jesús, ellos fueron así hasta ser rebeldes, contradictores. Por eso que tuvieron que quedar en el desierto. Esa naturaleza humana caída que todavía está en nosotros debe menguar, debe morir, debe ser exterminada. Y nosotros debemos aprender a vivir en el Espíritu. Por eso, qué maravilla que invocar el nombre del Señor. Esa es la más grande de las verdades, la más alta de las verdades. Porque invocar el nombre del Señor nos traslada de cualquiera sea nuestra situación al Espíritu. Entonces, en realidad ya estamos viviendo en el Espíritu, donde Dios quiere, ¿no? Oh, Señor Jesús, llevar todo al Espíritu. Anoche tuvimos comunión de matrimonio aquí en Valencia. Y veíamos esto, que Dios debe estar en nuestra relación conyugal. Él debe estar presente, pero ¿dónde? ¿En qué lugar? Entonces Él es lo principal, es el eje, es el que está en el centro de nuestra relación. Entonces, como todas las cosas yo debo llevar a través de Él. Aún para hablar con mi esposa, yo tengo que pasar por Cristo, pasar por el Señor. Esto es pasar por el Espíritu. Ir al Espíritu. Tengo algo que decir, pero tengo que llevar eso por el filtro espiritual. No puedo decirlo de mi ser natural.
Si yo lo digo desde mi mente, desde mi emoción, desde mi voluntad natural, no trabajada, voy a producir daño, ¿verdad? Voy a destruir la relación. Si yo llevo eso al espíritu para que sea transformado, pasar por ese lazo, qué maravilla, ¿no? Yo voy a mantener una relación saludable en mi matrimonio. Y así en todas las cosas. Gracias al Señor por esta maravillosa revelación que nos muestra el libro de Hebreos, ¿no? Oh Señor Jesús, Cristo se ofreció a sí mismo por el Espíritu Eterno para entrar en la eternidad. Entonces nosotros necesitamos también cambiar de esta cultura, ¿no? De esta creación vieja. Mi yo debe morir, Cristo debe crecer en mí cada día, ¿no? Él debe transformar mi alma, porque si no, yo voy a ser rechazado. Si yo quiero entrar en lo espiritual con cosas terrenales, voy a ser rechazado. El Señor un día vio a alguien que estaba en las bodas con una vestidura incorrecta, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Lo echó, lo sacó. No era digno de estar ahí. No estaba con las vestiduras adecuadas. Las vestiduras son nuestros actos de justicia, ¿no? Por lo cual, entonces nosotros hoy tenemos que trabajar en este tiempo, ¿no? Mientras estemos aquí, poner Cristo en nuestra alma, Cristo en nuestra mente, Cristo en nuestra emoción, poner lo espiritual en nuestra emoción, poner lo espiritual en nuestra voluntad. Jesús es el Señor, que Él nos ayude, ¿no? Amén. Continuamos. No se escucha, Juan. Amén. Ahora. Aleluya. Oh Señor Jesús, gracias al Señor por esta revelación. Oh Señor Jesús. Hermanos, esto es para nosotros alabar al Señor y tomar todo lo que el Señor nos está dando. Amén. Gracias al Señor por esa revelación. Y como el hermano Mario hablaba, ¿cierto? Todo lo que hizo Jesús aquí en la tierra, todo lo que Jesús hizo como hombre, fue puesto en la eternidad, ¿cierto? Y para nosotros también poder entender el libro de Hebreos, tenemos que saber esto, porque hay versículos, hay cosas que hablan de la eternidad, de una vez y para siempre, una vez por todas, celestiales, o sea, cosas de otra dimensión que para nuestra mente no se puede captar. Por eso necesitamos estar en el Espíritu. Eso necesitamos recibir esta revelación, lo que el Señor está hablando por medio de los hermanos y obedecer. Amén. Entonces, también como el hermano Mario habló, ¿no? El Señor Jesús fue establecido, nosotros lo podemos ver como unigénito, como hijo de Dios unigénito, pero luego pasó a ser primogénito. Amén. Entonces, vamos a leer un versículo, vamos a leer en Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Amén. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Oh Señor, Señor está hablando. ¿Con quién? ¿Quién cree que Dios habló hoy? Oh Señor, yo creo que hoy Dios habló. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Versículo 2. Amén. Entonces, aquí vemos un cambio de tiempo. Vemos para nosotros, ¿no? Un cambio de dispensación. Antes de que llegáramos a la dispensación de la gracia, a la era de la gracia, Dios hablaba por los profetas, ¿cierto? Por estas personas, mas hoy nos habla por el Hijo. Amén. El Hijo. Entonces, aquí, porque muchas veces se nos hace tan difícil entender el libro de Hebreos, es porque Jesús, la persona de Jesús, en la epístola, en la carta a los Hebreos, lo que leemos, y como han estado viniendo hablando los hermanos, algunas veces realza la naturaleza divina de Dios, de Jesús, perdón, la naturaleza divina de Jesús como hijo de Dios, como hijo unigénito, como aquel que estuvo desde el inicio, aquel que estuvo antes de la fundación del mundo con el Padre, ¿no? Entonces, cuando hablamos, escuchamos, leemos en el libro de Hebreos, hijo de Dios,
o unigénito. Entonces realza esta naturaleza divina de aquel que está en la eternidad con el Padre, aquel por estar en la eternidad. Entonces, como el hermano explicaba, ya no hay tiempo, ya no hay ni un inicio ni un fin. Jesús subió a la eternidad. La eternidad no hay tiempo. Y por eso nosotros no podemos entender con nuestra mente, porque nuestra mente está limitada a este tiempo. Tenemos que tomar el espíritu e ir directo a otra dimensión. Esta mañana nosotros esta palabra la tenemos que recibir en otra dimensión, tenemos que recibir en nuestro espíritu. Amén. Entonces, cuando Jesús subió a la eternidad, ahí ya no hay diferencia de tiempo. Entonces, por eso en Hebreos podemos ver la diferencia. Bueno, o sea, no, se habla de Jesús tanto como de su naturaleza divina, hijo de Dios, hijo unigénito. Así también como también se realza su naturaleza humana, ¿no? Cuando él estuvo aquí en la tierra. Y eso lo podemos ver cuando habla sobre hijo primogénito o hijo del hombre. Entonces, por ejemplo, en el versículo 2, como estábamos leyendo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. El versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Ven? Hasta esta parte aquí está hablando de Jesús como hijo de Dios, como el heredero de todo, el cual Dios constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo todo el universo. Aquí vemos características divinas. Aquí está hablando de Jesús como aquel que desde el inicio estuvo con la eternidad con el Padre, aquel por el cual el Padre hizo todas las cosas, como vemos también en Colosenses, la imagen del Dios invisible. Amén. Entonces, aquí está realzando la naturaleza divina de Jesús. Aquel, el Hijo unigénito, aquel. Antes de la fundación del mundo nosotros no estábamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el tiempo. Pero Jesús, estando en el tiempo, Él subió a la eternidad. Jesús, cuando, como el hermano explicó, cuando resucitó, Él fue a otra dimensión. Una dimensión donde no hay tiempo. Una dimensión donde Él entró en el Padre, en la eternidad. Y ya ahí por decir, Dios tiene el panorama de todo nuestro tiempo, como explicaba el hermano. Entonces Dios puede usar a Jesús para entrar en nuestra historia humana, porque Él está desde otra dimensión. Él no está en el tiempo lineal, sino que Él tiene todo el panorama del tiempo. Y para Dios ya todas las cosas pasaron. Para Dios ya la eternidad no hay tiempo. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta muchas veces entender. Entonces, amén, perdón. Entonces, cuando nosotros vemos que en la segunda parte del tercer versículo habla, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Entonces, aquí vemos ya a la parte de Jesús, ¿no? La naturaleza aquí está enfocando en la naturaleza como Dios, como Jesús, hijo del hombre, como Jesús primogénito. Esta naturaleza humana de Jesús en su época cuando estuvo aquí en la tierra, ¿no? Que Él purificó nuestros pecados, Él nos permitió, ¿cierto?, volver a Dios, tener de nuevo esta esperanza de ser insertados en la gloria de Dios. Amén. Entonces, cuando aquí dice en el versículo 3, como leíamos, que Jesús se sentó en la diestra de la majestad en las alturas. Estamos hablando de las alturas, estamos hablando de otra dimensión. Jesús no se sentó en el cielo físico que nosotros vemos, ¿no? Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Eso es otra dimensión. Entonces, como vimos, Jesús fue el primer hombre. Jesús fue el que abrió el camino para nosotros llegar a la gloria de Dios. Ese destino maravilloso donde nosotros podemos ser uno con el Padre, podemos ser uno con Dios, que ya esta naturaleza del que nosotros estamos cansados, ¿no? Hermano hablaba, tenemos que despojarnos de nuestro ego, de nuestro orgullo, y nosotros queremos, nosotros luchamos, y cada día pedimos, Señor, yo quiero dejar esto, yo quiero dejar de ser así, pero no puedo. Esa es nuestra esperanza.
la esperanza de ser uno con Dios. Pero, y ese es el camino que abrió Jesús cuando fue al Padre. Él abrió la posibilidad de que el hombre pudiera ser adherido a Dios, es ser uno con Dios, ser un solo ser, estar unidos por la eternidad. Oh, Señor Jesús, yo no sé si usted está ahí. Señor Jesús, yo estoy impresionado con esto, ¿no? Ser uno con Dios, estar por siempre con Él, con la persona, la esencia de Jesús. Y este es el camino que abrió Jesús. Solo que muchas veces nosotros al mirarnos a nosotros mismos, al mirar nuestras fallas, nuestras debilidades, nosotros vemos que perdemos, por decir, la esperanza y preguntamos, ¿cómo Dios puede transformar esta persona? ¿Cómo Dios puede hacerme despojar de mi ego, de mi orgullo, de este viejo ser que no me permite, que me aferra a las cosas de este mundo, que me cega la vista para las cosas de Dios? Y yo quiero entender las cosas de Dios, yo quiero tener una visión más clara, yo quiero salir de esta dimensión, pero este viejo ser me aferra a las cosas de esta tierra. Señor Jesús, y nos desesperanzamos porque vemos nuestras fallas y vemos lo que somos, vemos nuestra naturaleza. Oh, Señor Jesús. Y nosotros vemos, ¿no? Como también en Juan, del 14 al 17, nosotros vemos todos los requisitos que tenemos que tener, que debemos tener para entrar en la gloria de Dios, que son la santidad, la unidad, el amor, la verdad y la justicia. Y cuando nosotros vemos nuestro vivir, yo digo, uy, Señor Jesús, yo la mayoría de veces no soy uno, no tengo unidad. La mayoría de veces yo no siento amor. ¿Por qué? Porque vivo en mi viejo hombre, mi viejo ser. Yo muchas veces soy injusto, no practico la justicia de Dios en mi naturaleza humana. Y muchas veces, yo no tengo paz. Yo no siento esta paz. Santidad, oh Señor Jesús. Sentimos que nos falta, ¿no? Pero aleluya, porque hoy lo que el Señor ha venido a hablar, lo que el Señor está hablando, es que Jesús abrió ese camino. Jesús nos mostró que la humanidad, Jesús abrió el camino para que la humanidad pudiese entrar en la gloria de Dios y nosotros ser glorificados por eso. Amén. Entonces, en nuestra humanidad, en nuestra naturaleza, nunca nosotros seríamos capaces. Pero Jesús, cuando se hizo el Espíritu Eterno, cuando Él subió a la eternidad y se volvió el Hijo primogénito, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea de Él es conducir a muchos hijos a la gloria. No ser solo Él aquel que esté en la eternidad. Él ya está allá en la eternidad. Sino que también quiere conducir para que todos los que estemos aquí también subamos a esa otra dimensión, estemos transportados a la eternidad y estar así siempre con Dios Padre. Amén. Señor Jesús, entonces el mensaje, el ánimo es que nosotros tomemos confianza de esta esperanza. Amén. No busquemos entrar o ser aptos por nuestras fuerzas, sino que el Señor ya nos dio la solución, nos dio el Espíritu Eterno, nos dio el Espíritu Santo para que nosotros podamos estar en la eternidad con Dios. Es la forma de nosotros conectarnos con Dios. Amén. Entonces, vamos a hacer uso de esto. La obra de Jesús fue puesta en la eternidad, todo lo que el Señor hizo fue puesto en la eternidad y lo que hizo fue potenciar, fue mostrar que el hombre puede estar en la gloria de Dios. Entonces, amén, porque nuestra esperanza está viva, nuestra esperanza está de pie y tenemos la esperanza de que todos los que estamos aquí algún día vamos a estar en la gloria de Dios. Oh Señor Jesús, qué maravilloso es esto. Amén. Aleluya, Señor Jesús, qué maravilloso es esto. Hermanos, necesitamos tocar en esto. Necesitamos tocar en la realidad de todo lo que estamos compartiendo hoy aquí. A ver, yo quisiera hacer una pregunta a usted. ¿Te gusta sufrir? ¿Quién le gusta sufrir? Levanta la mano. Nadie, ¿no? Bueno. ¿A ti te gusta ser feliz? ¿Quién le gusta ser feliz? Levanta la mano. ¿Por qué tú y yo buscamos a Dios? ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Por qué tú te dedicas a estar en la reunión, a buscar la palabra de Dios? Porque tenía una esperanza de ser realmente feliz. Por ejemplo, vimos hoy el ejemplo del matrimonio, ¿no? Una pareja, cuando está mal, ella busca reconciliarse.
ella busca ser feliz, ¿no es cierto? Pero ella puede intentar muchas cosas, pero la única cosa que realmente va a traer reconciliación para su relación es Cristo, es Dios, ¿no es cierto? Podemos buscar, vamos salir, ¿no? Ayer estaba en la reunión del matrimonios aquí de la iglesia de Valencia, hablamos sobre eso. Vamos salir, ¿no? Estamos mal, estamos enfadados uno con el otro. Vamos salir a una cena rica, romántica y todo va a estar bien. Quizá al momento. Pero aquel problema que estuvo ahí en el relacionamiento va a estar ahí todavía, va a volver. Porque no fue tratado. Porque el único que puede traer sanidad y cambio, transformación, es Cristo. Entonces, nuestra esperanza, hermanos, es llegar a ser felices de verdad. O sea, tener la realidad de lo que es felicidad, alegría. Ahora, recuerden que cuando el Padre estuvo con el Hijo antes de la fundación del mundo, era una relación perfecta, de pura felicidad. O sea, allí no había odio, envidia, rencor, discusión, tristeza, lloro. O sea, todo lo que conocemos hoy que nos hace mal, no había. Y el deseo de corazón del Padre era tener muchos hijos en esta relación perfecta. Mira. O sea, entonces eso necesitamos comprender que el plan de Dios es hacernos entrar ahí. Amén. Oh, Señor Jesús. Amén. Y mira, mira qué maravilloso, querido hermano, querida hermana. Tú hoy estás en esta reunión teniendo la oportunidad de ser transformado para habitar en lo que es perfecto. Aleluya. Ahora, para compreender mejor, quería abrir contigo Apocalipsis 21, versículo 1. Oh, Senhor Jesús, Apocalipsis 21, versículo 1. Acompáñame. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Mira, hoy cantamos un himno que decía, Nueva Jerusalén, aleluya. O sea, nuestra esperanza es la Nueva Jerusalén. Y aquí habla sobre la Nueva Jerusalén. Hoy estamos en los cielos y la tierra de sufrimientos, de dolor, de inquietudes, ¿cómo? De limitaciones del tiempo, exactamente. Pasamos tantas cosas en nuestra vida y muchas veces cuestionamos, ¿por qué yo, Señor? Y pasamos tanta coisa que queremos deshacer disso, não? Quero que se me acabe esse sofrimento, as deudas, isso aqui, o outro, não é certo? Pero um dia, hermanos, esta é nossa esperança. Amém. Deus Padre traerá novos cielos e nova terra. Versículo 2. E eu, Juan, vi la santa ciudad. Hermanos, é a nossa cidade santa. Oh, Senhor Jesus, la nueva Jerusalém. Descender del cielo de Deus. Mira, aqui é um ponto muito importante. ¿De onde descendeu ela? Del cielo, de la eternidad. Amén. Descendeu de Deus. Oh, Senhor Jesus. Descendeu del próprio Deus, de la eternidad. E depois disse, dispuesta como uma esposa ataviada para seu marido. Versículo 3. E ouí uma grande voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Mira el plan sendo consumado, ¿no? Dios recebendo para él nosotros. Amén. Oh, Senhor Jesus aí disse, e ele morará com eles. Não sei se a versão em português diz ele habitará com eles, não? E eles serão su pueblo e Deus mesmo
estará con ellos. Aquí se refiere que habrá una mezcla. Habrá ¿cómo podría decir? Una mezcla, ¿no? O sea, que no habrá separación entre Dios y nosotros. Volverá al principio de lo que era Dios y el Hijo. Y aquí estaremos el Padre, el Hijo y nosotros como un solo. ¿Te acuerdas que la llave para comprender el libro de Hebreos está en Juan 14, 15, 16, 17? Y ahí Jesús habló sobre eso, de sermos uno con el Padre. Y aquí en el Apocalipsis 21 es donde va a consumar todo ese plan. Amén. Hermanos, esta es nuestra esperanza de tenerlo perfecto. Ahí mira, aquí continúa aquí. Versículo 3, ¿verdad? Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4. Enjugará a Dios. Oh, Señor Jesús. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte. Aleluya. ¡Qué alegría! Hermanos, no habrá muerte. Porque estaremos en lo que es eterno. La muerte, ella pone un fin. Que es el tiempo. Acaba ahí. Tú vives hasta la muerte. Y ya no hay más vida. Pero aquí ya no habrá muerte. Oh, Señor Jesús. Ni habrá más llanto. Sabe, hermanos, es tan ruim ter essa sensação de sofrimento, de lloro, de llantos. Não é verdade? Pero aqui já não haverá mais llanto. Que mais? Nem clamor, nem dolor, porque as primeiras coisas passaram. E ele que estava sentado en el trono dijo: He aqui, eu hago nuevas todas as coisas. Querido irmão, querida irmã, eu estou tocado muito por esta palavra porque eu quisiera que isto hoje seja nossa realidade. Deus quer ser em tu vida este sumo sacerdote Jesucristo que hoje está aqui para ajudar-nos, como compartilhou ahora Juan del dia jueves. Ele quer ser em tu vida hoje nuevas todas as coisas. Senhor, haz nueva em minha vida todas as coisas. E disse aqui, continua. E me dijo, escribe porque essas palavras são fieles e verdadeiras. E me dijo, hecho está. Eu sou el alfa e el ômega, el princípio e el fim. Aqui ele está falando que ele é a eternidade, donde empieza e termina. Ele é todo. Al que tuviere sed, eu le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. E el que vencere, ou seja, el que vencere hoje, heredará todas as coisas. E eu serei su Deus e ele será meu hijo. Eu quisiera dar essa introdução aqui, porque essa é nossa esperança. ¿Por que hoje buscas a Deus tu? Para que tenhas felicidade real. ¿Por que hoje buscas al Senhor? Para que um dia todo o sofrimento em tu vida acabe e puedas viver lo que é perfeito, lo que é eterno com Deus Padre. Hoje o homem hoje busca quê? Dinheiro. Ele pensa que sua felicidade está no dinheiro, em las coisas materiais. Pero nosotros não. Estamos no que é invisível. Esta é nossa esperança. Buscamos hoje aqui, dedicamos esse tempo aqui de la reunião, porque nossa esperança está em lo que é eterno. Oh, Senhor Jesus. E para terminar, eu queria ler com vosotros Hebreos 7, versículo 15. Oh, Senhor Jesus. Hebreos 7, versículo 15. Que diz assim: E esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituído conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testemunho de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. Aqui está falando de Jesus, que ele é este sumo sacerdote para sempre, que está na eternidade. Isso é a obra do homem e hoje está na eternidade, intercedendo por nós. Então, Juan compartilhou agora, não? Que nós outra vez miramos nossa condição. Eu miro a Maurício e digo, sabe, hermanos, eu tenho tantos falhos,
tantos errores, tanto que cambiar. E Deus me dá uma, duas, três, tantas oportunidades e me cuesta cambiar. Não sei se é assim contigo também. Comigo é assim. E eu digo, Senhor, não tenho esperança. Pero sabe, hermano, en esta mañana, en esta semana 8, vemos una esperanza. Señor Jesús, Ele é nuestro sumo sacerdote que nos está conducindo a la eternidad. No mire tu condición, mire a Él, mire a los cielos, mira algo celestial. Vuélvete para el Espíritu, porque aí hay un sumo sacerdote que te está diciendo, no desanime, continue. Yo estoy aquí contigo, Mauricio. No pare, yo te voy a transformar, no se preocupe. Como, Senhor? ¿Dónde? Não se preocupe, eu te vou transformar. Aleluia. E versículo 22. Portanto, Jesús es hecho fiador de um melhor pacto. De um melhor pacto. E os outros sacerdotes chegaram a ser muitos, devido a que por la morte não podiam continuar. Não? Estavam limitados ao tempo, à morte. Não podiam continuar. Versículo 24. Mas este, porquanto permanece para sempre, tem um sacerdócio imutável, por lo qual pode também salvar perpetuamente a los que por ele se acercam a Deus. Quando invocas o nome do Senhor, diz: oh, Senhor Jesus, por meio de ele te acercas a Deus. Aleluia. Vivendo sempre para interceder por eles. Aleluia. Que possamos estar agarrados en nuestra esperanza viva, que nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, que van a llevarnos a lo que es perfecto. Aleluya. Amén, aleluya. Perdón, hermanos, vamos a ir un poquito más del horario de la reunión, pero está muy rico. Continuando, ¿no? Realmente Dios nos entregó un sumo sacerdote para siempre, eternamente. Y ahí vemos en el sábado, ¿no? El sacerdocio que nos llena de esperanza, porque este sumo sacerdote es un sumo sacerdote especial, porque este sumo sacerdote es perfecto. El Señor Jesús ha sido ese hombre, ¿no? Que ha venido aquí en la tierra, en el tiempo que nosotros estamos, y llevó todo este tiempo para Dios. ¡Aleluya! Señor Jesús, por eso que en Hebreos 5:5 dice, ¿no? Vamos a leer Hebreos 5:5. Allí Dios recibe al Señor Jesús, recibe toda la humanidad. El Señor Jesús ya estaba allí en comunión con Dios, ahí el Señor Jesús bajó, vivió aquí en la tierra, vivió perfectamente, y dice aquí, ¿no? Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino Él que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Aleluya. Todo lo que el Señor Jesús hizo como hombre, Él llevó al Padre. Él entregó allí al Padre. Y por eso que Él es el sumo sacerdote que fue nominado. Dios le llamó y le nominó sumo sacerdote, le nominó el que está encima de todas las cosas. Aleluya. Y el sacerdocio de los levitas no era perfecto. Él empezó con Aarón, después de descendencia en descendencia iba haciendo así, uno moría, después iba otro, y nunca acababa con el problema. El hombre siempre tenía que llevar el sacrificio, iba a exterminar los animales de todo el mundo, y nunca iba a estar bien con Dios, reconciliados. Entonces, el Señor Jesús, que es comparado a Melquisedec, Él vino aquí de una vez por todas, después terminó la ley, porque el Señor Jesús ya vino y como el único sacrificio se entregó y murió por todos nosotros, nos regeneró, nos salvó, Él nos dio la salvación eterna. Ahora nosotros tenemos este sumo sacerdote que intercede por nosotros, que está llamándonos, animándonos, ¿no? Haciéndonos perfectos, llevándonos perfectos a Dios, está trabajando en nosotros, trabajando en nuestro carácter, nuestra alma, y aún continúa trabajando, ¿no? Porque Dios prometió una cosa, hermanos. Dios prometió llevarnos consigo mismo a poder disfrutar de esa unión perfecta. Y cuando vemos todo eso, parece que es tan lejos de nosotros, ¿no? Porque nosotros somos limitados, somos humanos, llenos de defectos, llenos de imperfecciones. ¿Cómo Dios va a llevar al hombre
y siendo tan sucio, tan imperfecto, ¿no? ¿Cómo va a pasar eso? No, yo solo sé que hay una esperanza, hermanos. Ahí en los versículos nos muestra que hay una esperanza porque Dios prometió y Dios juró por sí mismo. Y Dios, aun que Él es Dios, no necesitaba ni siquiera dar ninguna garantía de una promesa, porque Dios es Dios. Dios siempre cumple lo que Él dice. Dios no es como nosotros, que nosotros tenemos nuestra alma siempre un día bien, un día mal, ¿no? Me siento triste, mis emociones suben y bajan, ¿no? Como en nuestra alma, ¿no? Ahí entonces el sábado empieza a hablar justamente de esto. Es que tenemos un juramento, la promesa y el juramento de Dios no cambian. Por eso nosotros tenemos esta firme esperanza en el Señor de que Él va a cumplir lo que prometió a Abraham un día, va a llevarnos a habitar juntos con Dios, vamos a tener unidad. Señor Jesús, en Hebreos 6:1, vamos a leer. Hebreos 6:1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Vamos adelante, hermanos, a la perfección. Aleluya. Esto es un ánimo para nosotros, un aliento. Necesitamos avanzar, continuar. Hay una esperanza, hay un juramento. El Señor nos está llevando a la perfección, perfeccionándonos. Todavía está cambiándonos nuestra forma de ser tan complicada, ¿no? Aún nos frustramos muchas veces porque parece que estamos avanzando, de repente, ¡pah!, ¿no? Destruimos todo de nuevo, ¿no? Pero no desistamos, avancemos a la perfección. Oh Señor Jesús, no disminuir la diligencia, ¿no? En el versículo 9 habla ahí, pero a cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. El Señor nos está persuadiendo, hermanos, y persuadiendo a cosas mejores. Oh Señor Jesús, y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Es el capítulo 6, versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Hermanos, Dios nos está alentando para que tengamos una misma actitud de seguir hasta el fin, una misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Es para tener la plena certeza de la esperanza, de esta esperanza que un día el Señor juró por sí mismo. Oh Señor Jesús, ahí nuestra alma, ¿no? Es un día está bien, un día mal, ¿no? Y necesitamos de algo firme, de algo que tiene firme fundamento. Solo Dios tiene eso, hermanos. Él quiere llevarnos a algo firme. Y ahí habla justamente, ¿no? Del ancla, ¿no? Del ancla, que nuestra alma tiene que estar anclada en algo firme para que no cambiemos de parecer, para que estemos convencidos de lo que el Señor nos está mostrando, del camino que debemos correr, que debemos seguir con plena confianza hasta el fin. Señor Jesús, y como en nuestra alma es inestable, ¿no? Todo el momento cambia, pero Dios nos está alentando, hermanos. Siga hasta el fin, continúe avanzando. Yo quiero llevarte a lo perfecto. Ahí es como si el Señor Jesús llevase todo lo perfecto, ¿no? Está trabajando en nosotros y quiere llevar a lo perfecto. Un día ya no tendremos ese problema, esa limitación. Señor Jesús, y eso nos alienta, esa es nuestra esperanza. En Dios seremos completos, por eso que nuestra alma está llena de carencias. Ahí los hermanos estaban compartiendo, tenemos tantos vacíos, tenemos tantas, ¿no?, dificultades, pero un día el Señor va a completarnos. Ya no tendremos carencias, ya no habrá lloro, llanto, muerte. Señor Jesús, Dios nos llenará todo vacío, no habrá ninguna carencia en nosotros. Eso nos alienta, hermanos. Señor Jesús, ahí nuestra alma necesita estar anclada y firme en la esperanza. Hebreos 6, el versículo 19. Dice así, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Aleluya. Penetra hasta dentro del velo. ¿Por qué velo? ¿No?
porque es cuando el Señor Jesús entró, donde entró allí de una vez y terminó, ¿no? Terminó con la distanciación de permanecer en el Espíritu, de permanecer en la presencia de Dios. Ahora es continuo, podemos entrar en cualquier momento invocando el nombre del Señor. Ahí habla, ¿no? Que necesita estar anclada, mi alma necesita estar anclada en algo firme, en algo sólido, en algo que no cambia. Dios es esa persona. Por eso que necesitamos lanzar nuestra ancla en esta esperanza que es inconmovible, que no va a cambiar, que el Señor ya hizo y juró por sí mismo, ¿no? Oh Señor Jesús. Por eso, hermanos, hay una esperanza. A nosotros cabe creer que hay una esperanza para ti. No mire tus defectos, porque Dios no mira. Dios no mira la suciedad de nosotros. Imagínate si mirase eso, no íbamos a nunca estar, ¿no? En este plan que Dios ha trazado para nosotros. Entonces Dios hizo todo para nosotros. Amados hermanos, Dios hizo todo y aún va a completar. Dios que es fiel, el que es fiel va a cumplir su obra. Él va a cumplir, va a completar un día. Por eso que hizo a Cristo el autor y salvador de nuestra fe, salvación eterna. Señor Jesús, nuestro fiel, misericordioso Señor Jesús, ¿no? Él es un sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, ¿no? Esa orden de Melquisedec es el propio Cristo, porque es Él, según la orden que Él vino aquí en la tierra y hizo todo para nosotros, ¿no? Llevar la humanidad para Dios. Por eso que es el único sumo sacerdote que cumplió y de una vez terminó con el problema del hombre. Y ahora podemos volvernos al Espíritu y ser transformados, regenerados, y hasta que nos lleve a introducirnos en el Padre. Por eso, amados hermanos, qué maravillosa obra. Nos toca creer y obedecer. Aleluya. Vamos a creer y obedecer en esta palabra. Jesús es el Señor.